Tomen asiento, hermanos. Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Hoy, domingo de Ramos, según el catolicismo romano. Y como decía el devocional, ¿no? A veces podemos recibir al Señor con júbilo, pero cuando no nos da lo que queremos, están gritando después, crucifícalo, crucifícalo. Vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Vámonos al libro de Apocalipsis en sus Biblias. Un libro bastante largo, casi todo el año ya estamos con el estudio, sin embargo creemos que somos bienaventurados, ¿no? Para aquellos que leen, dice, y escuchan todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Hoy entramos tomando ya continuidad a lo que estamos estudiando, hoy entramos al quinto sello, ¿sí? Ya los primeros 4 sellos, ya lo hemos estudiado el anterior domingo, ¿no? Esa paz falsa, esa guerra, el hambre, la muerte, que suceden durante los tres y medios primeros años de lo que es la tribulación. Hoy entramos a lo que son el quinto sello, ¿sí? Y debemos recalcar que cuando hablamos del quinto sello no es el martirio, como algunos sugieren, ya que el martirio no podría ser el juicio de Dios, porque los sellos, ¿qué es lo que describen? Habíamos dicho que los sellos describen la ira y el juicio de Dios sobre los malos o impíos, ¿sí? Sobre ellos, aquello. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 6, estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 11. Cuando hacía la oración a un principio, antes de empezar aquello, estaba orando para que, agradeciendo a Dios, ¿no? Por cada uno de nosotros, que según su palabra Él nos va a librar de aquella hora de la prueba, de las cosas que estamos estudiando, las cosas que van a suceder en el futuro. Entonces, y uno se preguntará, y muchos, bueno, me han preguntado, entonces, si la iglesia no va a estar y va a ser raptada, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que van a predicar el evangelio del reino? Y a través del libro de Apocalipsis va a haber los 144,000, ¿sí? 12,000 de cada tribu, judíos, sellados, que van a predicar el evangelio del reino, y 2 testigos que van a venir también, de los cuales vamos a estudiar más adelante, y también un ángel en el cielo que va a dar el evangelio del reino, y su eficacia de ese evangelismo va a ser tal que dice que millones de todas naciones, lenguas y pueblos van a venir al Señor, van a ser salvos en aquel tiempo. Pero no solamente los 144,000, ni los 2 testigos, ni ese ángel que está en el cielo que va a pregonar el evangelio del reino. Yo mientras preguntaba también muchas de las enseñanzas que hoy dejamos en esta generación, ¿sí? Quizá muchos de aquellos que nos escuchan o nos han escuchado, por decirte, si hoy pasara esa situación, si en este momento pasara en esta situación, y muchos se quedaran acá, al ver todos los sucesos que van a pasar, y quizá alguien, familia o familiar, pueda ver ahí mi Biblia, por ejemplo, ahí, ¿sí? Y haya escuchado alguna vez sobre los eventos que van a pasar. Entonces, agarrarán quizá la Biblia y se pondrán a escuchar y leer lo que alguna vez quizás rechazaron también. No sabemos en realidad qué cosas van a suceder en ese tiempo, pero sin embargo aquí la palabra nos muestra qué cosas van a suceder más adelante. Hay algunas consideraciones que debo decir antes de entrar al quinto sello, ¿sí? Por ejemplo, a veces confundimos algunos términos, como por ejemplo el día de Dios, el día del Señor y el día de Jehová, el día de Cristo.
El día de Dios se refiere, podríamos decir, tiene que ver con lo que es el estado eterno, cuando se habla de aquello, de la eternidad. El día del Señor es el día del juicio sobre los impíos, de lo cual estamos estudiando. Y cuando se habla en la Biblia del día de Cristo, ¿sí?, tiene que ver con los galardones, la gloria eterna para con los creyentes, ¿sí? Nosotros somos raptados, creemos nosotros en el rapto, ¿sí? Viene el Señor, nos lleva, ¿sí? Y arriba se instaura lo que es el tribunal de Cristo, ¿no? Allá Dios nos recompensará, ¿sí?, conforme a todo lo que hemos hecho aquí. Obviamente tiene que pasar, como dice Corintios, la prueba del fuego. Por eso dice, ¿no es cierto?, en Corintios, si nosotros edificamos sobre qué, oro, plata o piedras preciosas que no se deshacen sobre el fuego, ¿no es cierto?, va a permanecer la obra que hagamos. Pero si nosotros edificamos o sobreedificamos sobre heno, madera u hojarasca, el fuego, ¿qué hace? La quema, dice, ¿no? ¿Sí? La consume. Por eso es tan importante que cuando tú hagas algo para el Señor o sirvas hacia el Señor, ¿sí?, lo hagas con un corazón de servicio al Señor, no al hombre, ¿sí? Que lo hagas con alegría, lo hagas con gozo. Cuando tú traigas algo para el Señor, hazlo con gozo, dice, hágaslo con amor, no lo hagas por necesidad, no lo hagas por querer quizá comprar tu salvación o por quedar bien con las personas, sino hazle para el Señor, porque es un acto de adoración aquel. Las bodas del Cordero se harán en el cielo, la fiesta o la cena del Cordero aquí en la tierra. Entonces, hay varios términos que tenemos que ir estudiando, ¿sí? Pero cuando uno va estudiando el libro de Apocalipsis, hay algunas consideraciones que tienen que darse. Por ejemplo, estábamos hablando en la anterior clase de la presencia o la manifestación del anticristo, que está involucrada desde cuando se abrió el primer sello, ¿no es cierto? Este hombre, este malvado, este siniestro hombre, ¿sí?, llamado en la Biblia con muchos nombres o tiene muchos seudónimos, la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, algunos lo llaman el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto lo vamos a estudiar en el capítulo 13 cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. ¿Qué tal si nos vamos al libro de Apocalipsis? Solo vamos a mencionar, porque ya vamos a llegar, si Dios así lo permite, podamos estudiar a esta bestia. Si tú ves en tu Biblia, ¿sí?, hay un subtítulo ahí en medio del capítulo 13, y aquí habla de las dos bestias, ¿no es cierto? Habla de las dos bestias. Y en el versículo 1 del capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí está hablando cómo el anticristo va a emerger, dice, de la arena del mar. ¿Qué es el mar? Más adelante vamos a estudiar. El mar representa esa sociedad en caos, esa sociedad en tensión, esa sociedad que está en agonía, ¿sí? Por eso el mar es turbulento. El mar representa las personas de la sociedad, y de ahí va a salir este personaje. Esta bestia es un hombre, ¿sí?, un hombre, pero un hombre que va a mostrar visiblemente lo visible que es Satanás. Usted sabe que así como hay la Trinidad bendita, ¿no?, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, también algunos lo manifiestan o lo denominan como la Trinidad maldita, ¿no?, al dragón, en este caso cuando hablamos de Apocalipsis, ¿no?, al anticristo y al falso profeta. En el capítulo 13, por ejemplo, que vamos a ir estudiando, se habla de estas dos bestias, el anticristo y ese ministro o ese falso profeta que va a ser aquel ente que va a hacer que la humanidad, el mundo entero, pues rinda culto al anticristo para que lo exalte como a Dios, ¿sí? Entonces, y él se va a poner como si fuera Dios. Estamos hablando del anticristo, para que tú me entiendas mejor, así como Dios, como Jesucristo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no?
El anticristo podría decir, quien me ha visto a mí, también ha visto al Padre. En este caso, su padre, ¿quién sería? Satanás, ¿sí? O sea, es la representación visible de Satanás. Entonces, este hombre, ¿sí?, va a emerger de la sociedad que está en tensión, en agonía, ¿sí?, a través, y de ahí va a salir este hombre, y va a tener atributos satánicos que lo van a describir y que más adelante lo vamos a estudiar. Por ejemplo, vamos a leer el versículos 1 y 2, ya hemos leído el 1, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás, ¿no es cierto? Vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad ¿a quién? A la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren cómo la humanidad se va a rendir, ¿no?, ante este personaje, ¿sí? Cómo este personaje va a manifestar una seductora forma de hacerse ver con toda la humanidad. Y dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos y vencerlos. ¿Por qué estoy leyendo esto? Me estoy adelantando un poquito solamente para leer, porque vamos a ir estudiando después todo el significado de aquello. Porque a partir de lo que se manifiesta la presencia del anticristo, ¿sí?, que empieza una persecución a los hijos de Dios, ¿sí?, aquellos que van a ser evangelizados en ese tiempo de la tribulación, ¿sí?, y aquellos que van a evangelizar, al punto que los va a incluso matar a los 2 testigos, ¿sí?, a muchos de los que han sido elegidos para predicar el evangelio del reino, ¿sí? Y la quinta trompeta habla de las oraciones de esos mártires que van a morir en ese tiempo, ¿sí? Es su petición de venganza, su oración para que pueda ponerse fin a toda esa maldad que se está ejecutando aquí en la tierra de parte de los enemigos de Dios. Entonces, el versículo 8 dice, y le adoraron todos. ¿Quiénes todos? Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. En este caso no es la iglesia acá, porque la iglesia ya ha sido raptada. Ahora, si alguno lleva a cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos, en este caso de Israel. Después vi otra bestia, aquí estamos hablando de ese otro personaje. Muchos lo llaman más como el falso profeta, ¿sí? Pero aquí la Biblia lo dice como otra bestia, ¿ya? Que subía de la tierra, dice, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia que está mencionando en el capítulo 13? El anticristo, ¿sí? Cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, ¿qué armas va a utilizar? ¿Sí? ¿Qué armas va a utilizar, en este caso, la segunda bestia para que adoren a la primera bestia? ¿Qué armas va a utilizar? Y aquí nos muestra, por ejemplo, que el versículo 13, una de las armas que va a utilizar es el fuego, ¿sí? Vamos a explicar eso más adelante cuando estemos en el capítulo 13, si Dios así lo establece. Una de las otras armas que va a utilizar, ¿sí?, esta segunda bestia para que adoren a la primera bestia, al anticristo,
es su imagen, por eso dice el versículo 14 y 15, y engaña, dice, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense, ¿quiénes van a ser los que van a morir? Creyentes, ¿sí? Estamos hablando, ¿no es cierto? Y una cuarta arma, podríamos llamarlo así, de su arsenal para que le adoren a la bestia, en este caso al anticristo, es una marca, ¿sí? Dice, versículo 16, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué cosa? Tanto hemos escuchado de esto, ¿no es cierto? Una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre y su número es 666, ¿sí? Vamos a hablar sobre aquello cuando lleguemos, pero imagínate en esos tiempos, no vas a poder ni comprar ni vender si no tienes esa marca, ese sello, ¿no? Ese QR que ahora podemos conocer, ¿no? Que ha sido una evolución del código de barras, ¿no? Pero imagínate, ¿sí? Y a veces uno va más allá, ¿no? En este tiempo, ni aún viendo las cosas que ahorita es superficial, a veces no creemos en estas cosas que leemos, otros no creen en esas cosas. No creen, ¿sí? Ya vemos criptomonedas por ahí, ¿no? O sea, moneda virtual, ¿no? Y vemos, por ejemplo, ya chips, ¿no? Me acuerdo que mi chip que me hicieron poner a mi peso por obligación del zoonosis, me hicieron poner para a través de aquello pues poder identificar en qué lugar está y todo aquello. Sin embargo, nosotros, como el día de ayer, ¿sí? Todos los datos que nosotros tenemos, ¿sí? Cuántos somos, qué hacemos y todo aquello, ¿sí? O sea, la información está, va a estar abierto, ¿sí? A aquellos que manejan, podríamos decir, inclusive la economía mundial. Si usted tiene un poquito de interés, por ejemplo, vea en Google, ¿sí? La patente 666, ¿sí? Y ahí usted va a ver cómo hay esa patente que ya se está introduciendo o ya se está vislumbrando a ser lanzada aquí en la humanidad, ¿no? Sobre lo que es las criptomonedas, ¿no? Donde estaba comentándolo a mi esposa en esta semana, ¿no? Como el Microsoft, o sea, ¿cómo se llama? Bill Gates, ¿no? Que patentó, porque es propiedad de él, ¿no? Está lanzando aquello para que todo ser humano que hay aquí en la Tierra pueda adquirir esas criptomonedas, como al decirles a todos les puedo dar valor de, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? ¿No? Valor de $1000, por decirte, pero en criptomonedas, con el objetivo de que cada uno consienta de que ese sistema pueda saber qué te gusta, qué no te gusta, qué inclinaciones tienes y todo aquello. Es como cuando hace un mes me regalaron un reloj, mi cuñada, ¿sí? Y ahí ese reloj que hay para vender, ¿no? Te avisa tu presión arterial y todas esas cosas, ¿no? Bueno, se los regalé a mi sobrino, ¿no? Y tanto así que en ese tiempo, o sea, el billete físico, ¿sí? Ya no se va a manejar como se maneja en otros países, ya no se maneja en otros países, ¿no es cierto? Ahora mismo en Bolivia, que somos tan retardados, podríamos decir así, ¿sí? Hasta el taxista ya te puede cobrar en QR, ¿o no? Hasta $2 te cobra. Hay micreros que de verdad tienen ahí en su QR, ¿sí? Y en ese tiempo, mire, con la tecnología que estamos avanzando, o sea, en ese tiempo, ¿sí? Tú no vas a poder ni comprar ni vender nada si no estás con aquellas disposiciones que en ese tiempo van a poner, ¿no es cierto? ¿Por qué lo hacen esto? ¿Por qué lo hace, por ejemplo, Billy Gates?
porque Billy Gay ya está lanzando todo aquello que es la carne hecha en laboratorio, ¿sí? Quiere manejar los alimentos globalmente, ¿no? Al punto de que nadie va a poder comprar si no es a través de ese sistema que él quiere hacer. Bueno, simplemente es como una referencia, ¿no? De las cosas que vamos a ver o van a ver muchos de aquellos que siguen, podríamos decir así, en el transcurso del tiempo, ¿no? Nosotros somos claros a través de la palabra que si sucediera esto en este tiempo, yo me creo que soy salvo, ¿sí? No porque soy pastor, por buena gente o porque trato de vivir moralmente bien, ¿no? Simplemente porque he aceptado a Cristo, que es mi Señor y es mi Salvador, ¿sí? Que en Él he depositado todos mis pecados y los reconozco que Él murió por mis pecados, ¿no? Entonces, eso hace de que Él me haya justificado y a través de haberme justificado, pues Él, por gracia, no por obras ni por cosas que haya hecho, Él me dé ese regalo de la salvación. Y Él me promete en su palabra que Él me va a librar de ese día, ¿no? Del cual estamos estudiando. Entonces la Biblia dice, ¿sí? Que hay, ¿sí? Que va a haber esta bestia, este hombre, ¿sí? Que va a ser, vuelvo a repetir, el reflejo visible del enemigo de Satanás, y tras él va a surgir una segunda bestia que muchos lo llaman el falso profeta, aquel que va a ser, ¿sí? Que es como si fuera su mano derecha, que va a hacer que adoren, ¿sí? Que les rindan culto a quién, aquel que va a querer ser Dios, va a querer que les rindan culto a Dios cuando Él se manifieste. Entonces, estamos hablando esto un poquito, ¿por qué? Porque en ese tiempo va a haber tal persecución a los cristianos, tal cual no ha habido nunca, ni siquiera de lo que leemos, por ejemplo, el holocausto que nosotros conocemos, que pasó, no va a haber, dice, va a haber tanto así que, por ejemplo, Zacarías capítulo 13, versículo 8 y 9 nos dice que 2/3 de la población judía van a morir. Imagínense la persecución tal que va a haber, que van a haber muchos muertos, como lo hay, ¿sí? Como lo ha habido siempre a través de la historia. La historia de la redención se ha escrito pues con sangre de los mártires, ¿sí? Si uno retrocede desde Abel, pasamos a tiempos del faraón, de Amán, de Antíoco Epífanes, de Herodes, ¿no? Vemos a un Esteban en los evangelios apedreado, vemos a un Jacobo muerto a espada, vemos a un Policarpo cuando hemos estudiado las cartas en Apocalipsis, a un Antipas, y vemos que en la actualidad cómo mueren muchos cristianos en Corea del Norte, en China, en Rusia, destinados a Siberia. O sea, hay eso, no es que no hay. Nosotros plácidamente aquí en esta región en Bolivia vivimos tranquilos, o sea, nadie te persigue, nadie te está correteando por ser cristiano, ¿sí? Pero sin embargo en otros países existe aquello. Entonces, y a través de la Biblia siempre ha habido, por ejemplo, hay salmos, ¿sí? Los salmos imprecatorios se llama, porque los salmos se dividen en muchos. Hay salmos de acción de gracias, hay salmos de penitenciales, hay salmos de didácticos, salmos de sabiduría, salmos mesiánicos, y hay unos salmos que son salmos imprecatorios, se llaman estos, que son salmos que piden venganza, o sea, que piden retribución. Son salmos, imprecar significa maldecir a alguien, ¿no? Piden aquello. Entonces, a través de la historia, muchos de los creyentes piden que el Señor intervenga, ¿no? Que haga justicia, ¿no? Pero siempre en la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Mía es la venganza, o sea, no es parte nuestra vengarnos de nada. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la gracia, ¿sí? Esteban, ¿qué dijo? No tomes en cuenta, ¿no es cierto?, aquellos que le apedrearon nuestro Señor Jesucristo, Pablo, o sea, muchos de los cristianos que vivimos en la era de la gracia,
Entonces no pedimos venganza, no debemos pedir venganza. Ahora, aquí cuando se abre el quinto sello, los mártires están pidiendo, ¿qué cosa? Venganza. Por fíjate, el versículo que vamos a estudiar, el 9 al 11, dice así: cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es tan notoria que muchas veces en la palabra hay estos salmos imprecatorios que se llaman, que piden que se vengue de todas las atrocidades que hacen aquellos que van contra todos los creyentes, contra todos los hijos del Señor. Por ejemplo, el Salmo 79:10 dice así: sea notoria, dice, en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de sus siervos que fue derramado. El Salmo 94, por ejemplo, el salmista aquí ora y dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. El capítulo 61, versículo 2 de Isaías, ahí nos dice que el día de la venganza del Dios nuestro. Entonces, a veces entendemos que Dios es un Dios, muestra, ¿no es cierto?, que Dios es un Dios amoroso, misericordioso y lleno de gracia, y es así, salvador de pecadores, y es una verdad que es sobre Él. Pero también tenemos que entender que el Dios es un Dios de venganza. Tenemos que entender también que hay ese otro lado, que es un Dios de venganza, ¿sí? Pero ¿contra quiénes? Contra los que les rechazan y rechazan la salvación en su Hijo, o sea, en su Hijo Jesucristo. Entonces la Biblia afirma varias veces esto, que mía es la venganza, dice el Señor. Y vuelvo a repetir, no nos corresponde a nosotros pedir venganza. No, estamos en la era de la gracia. Si tu enemigo, ¿sí?, te maldice, dice la palabra, nosotros, ¿qué debemos hacer? Bendecirlo, dice, ¿no? Pero va a llegar un tiempo en el cual, ¿sí?, la oración de estos mártires, llamado así en el quinto sello, va a activar ya no la ira de Dios que se ha mostrado en el primero, segundo, tercero y cuarto sello, sino la furia de Dios se va a manifestar, porque las oraciones de estos mártires le están pidiendo al Señor no esa venganza, porque en el cielo no hay pecado. Ya vamos a estudiar eso más adelante. En el cielo no hay pecado. Nadie puede pedir venganza en el sentido de que hay ese odio en su corazón y decir, ¿hasta cuándo? No les vas, no, ellos tienen en la oración que ellos hacen, ¿sí?, es otra la motivación por la cual oran, y vamos a estudiarlo más adelante. Entonces, hasta aquí entendemos que va a haber un tiempo en el cual se va a perseguir a los cristianos de forma, pero inigualable, ¿sí? Va a haber tal persecución, dice, ¿no es cierto?, lo que dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, que aún si Él no acortara ese tiempo, o sea, muchos escogidos pues no creyeran, o sea, por eso dice también nuestro Señor, no, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Va a haber muchos asesinatos, ¿sí? Entonces, vamos a seguir estudiando Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Entonces, vuelvo a reiterar, los 4 primeros sellos que hemos estudiado en relación a lo que hemos estudiado un poquito de Mateo, los versículos del 1 al 7 ya describen los 4 primeros sucesos que hemos estudiado. Voy a leer simplemente el 5 para de una vez insertar lo que vamos a seguir estudiando. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y esto será principio de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Lo que hemos estudiado la anterior semana. ¿Sí? Primer sello, segundo sello, tercer sello y cuarto sello. ¿No? Entonces os entregarán a tribulación y empieza el quinto sello. ¿Sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué hay por qué se permite esta persecución? ¿Por qué se permite aquello? Porque se tiene que probar quién realmente es un verdadero cristiano. Las persecuciones, las aflicciones, todo aquello que Dios permita es muchas veces para que te pruebes realmente si tienes esa fe verdadera. ¿Sí? Pablo decía, ¿no es cierto? ¿Qué me separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, etcétera, etcétera. Ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Muchos de los que hoy están yendo a los templos, ¿sí? Cuando el Señor, pensando que el Señor puede cumplir sus deseos pecaminosos o todo aquello que quieran, al no hacerlo, después le vuelcan su espalda contra Él. En realidad nunca creyeron en Él. Entonces, lo que te da certeza de que eres un verdadero creyente es pues la perseverancia, ¿sí? La perseverancia en el Señor. Entonces, la persecución, o sea, de la que habló Jesús, está asociada con el quinto sello, y comenzará la primera parte de la tribulación y ascenderá en la segunda parte luego de ¿qué? De la abominación desoladora. En el versículo, en Mateo capítulo 24 hablamos de este suceso, ¿no es cierto? ¿Por qué hablamos de este suceso, de la abominación desoladora, como la que hubo en los tiempos de Daniel? Porque va a marcar el inicio de esa persecución tan cruel sobre los cristianos. Así como lo sucedió en los tiempos de Daniel, cuando Antíoco Epífanes, ¿no? Hizo esa profanación en el templo, en ese tiempo, ¿no? Hizo un sacrificio de un cerdo, y es más, no solo ese sacrificio, tú sabes que para el judío el cerdo era algo terrible, ¿no? O sea, animal inmundo, ¿sí? Los hizo comer aún a los sacerdotes. De la misma manera, o sea, en el tiempo que salga el anticristo en manifestación, va a hacer aquello, va a profanar el templo, o sea, y va a dar inicio ¿a qué? A esa persecución cruel, especialmente sobre los judíos, porque los judíos hasta este tiempo están abrazando esa paz falsa que les dio este líder que va a surgir más adelante, ¿no? Y al darse cuenta que no era aquel hombre que ellos esperaban, entonces va a romperse ese pacto que hacen con Israel y empieza una persecución, como dice Zacarías, 2/3 de la población judía va a morir en ese tiempo. Entonces va a haber esa abominación desoladora, que nosotros podríamos traducirlo como que va a ocasionar desolación y estragos, ¿no? Va a ser la causa de la desolación, de muerte, y el Señor lo va a permitir. En segunda de Tesalonicenses, vámonos a segunda de Tesalonicenses, estoy poniendo un poquito esto para aquellos que escuchan. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: el cual se dio a sí mismo en rescate segunda de Tesalonicenses. Si tú vas a segunda de Tesalonicenses, ya nos habla primero de que
Antes de que venga este tiempo, tiene que manifestarse el hijo de perdición. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos, voy a leer desde el 3, para que tú puedas entender. ¿Están conmigo? Leeremos desde el 2, ¿ya? Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ya hemos hablado la diferencia entre lo que es el día del Señor, el día de Cristo, ¿no? Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El anticristo no se va a manifestar, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Dios todavía lo está deteniendo. Es más, en este tiempo Dios detiene todavía la maldad hacia los cristianos, ¿sí? Y en ese tiempo, cuando llegamos aquí al quinto sello, ¿sí?, ya no va a detener el poder de Dios para hacer la maldad que ellos quieren desenfrenadamente hacer. En otras palabras, se va a quitar ese poder, ¿sí? Entonces, el anticristo, con todos aquellos que le siguen, van a hacer guerra contra ¿quiénes? Contra los santos, ¿sí? Inevitablemente entonces la persecución, ¿sí?, va a dejar al descubierto quién realmente es un verdadero cristiano. Entonces Dios va a quitar esa fuerza que lo detiene, lo que hemos leído, 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7, la persecución será desde sus inicios y va a ser de alcance mundial. O sea, va a ser en todo el mundo. Por eso Mateo 24, 9 así lo establece. Será religiosa por naturaleza, porque será guiada por el falso y mundial sistema religioso, ecuménico, implicado en la adoración del anticristo, que vamos a estudiar en el capítulo 17, más adelante. Entonces, el odio del mundo a Dios, el Padre y al Señor Jesucristo, harán que persigan ¿a quiénes? A todos los creyentes. ¿Sí? A los creyentes los van a perseguir, pero no solo los van a perseguir, sino que los van a matar. Entonces, y Juan va a describir, ya en Apocalipsis, aquello que estamos diciendo, va a describir a los mártires que vio bajo el altar. Va a describir. Entonces, Juan va a presentar en estos versículos del 6 al 9, vamos a ver 3 aspectos al abrirse el quinto sello. Ahora sí vamos a entrar, después de algunas consideraciones que hemos hablado. Entonces, vamos a ver 3 aspectos al abrirse el quinto sello. El primer aspecto que vamos a ver son las personas que participan. Versículo 9, dice, vamos a su Biblia por favor, dice, cuando abrió el quinto sello, dice, ahí están, vamos a ver las personas que participan. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Cuando el Señor Jesucristo abre el quinto sello, aquí se revela otra secuencia en el desarrollo del juicio divino, en la que Juan vio bajo el altar, ¿qué cosa? Las almas de los que habían sido muertos. ¿Quiénes son estos? Estos son mártires, ¿sí?, asesinados durante el tiempo de todos los juicios, además del juicio divino a través de la falsa paz, la guerra, el hambre y las enfermedades dominando el mundo incrédulo. Habrá una persecución generalizada a los creyentes, dirigida ¿por quién? Por Satanás, sus demonios y el postrer anticristo. Entonces, durante el periodo de la tribulación va a haber mártires.
¿sí? Que van a morir. Ahora, repito, ¿quiénes les van a predicar a estos el Evangelio del Reino? Los 144,000, los 2 testigos que vamos a estudiar más adelante, y ese ángel que está pregonando en el cielo, si no me equivoco está en el capítulo 17 de Apocalipsis, ¿no? Que van a predicar el Evangelio del Reino. Ellos van a aceptar la predicación del Evangelio del Reino, y al mismo tiempo ahí va a haber una persecución que los van a matar, ¿sí? Van a morir muchos. Entonces, es lo mismo que enseñó, vuelvo a repetir, Jesús cuando leímos en Mateo 24, versículos del 1 al 7, hasta el capítulo 9. Entonces, lo primero que vemos son las personas que participan. ¿Quiénes son estos? Los mártires, ¿sí? Aquellas personas que van a morir, ¿sí? Por el anticristo, todos los que le siguen a él, y se va a manifestar realmente una persecución tal como no lo ha habido nunca. Entonces, Juan describe a los mártires que vio bajo el altar como almas, dice, porque su resurrección corporal aún no había ocurrido. Cuando Juan dice aquí en el versículo 9, cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas, ¿sí? Las almas. ¿Cuáles son las consecuencias por las cuales son muertos estos creyentes en ese tiempo? 2 razones dan, ¿no es cierto? Aquí Juan, por las que los mártires serán muertos. Una, por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, en ese tiempo ellos interpretarán correctamente lo que ven ocurriendo en el mundo a su alrededor a la luz de las Escrituras. Van a interpretar en ese tiempo lo que está sucediendo en ese tiempo, ¿sí? Y ellos van a proclamar el juicio de Dios de la Biblia y llamarán al arrepentimiento y creer al Evangelio. ¿Ya? Al igual que Juan, fíjate en el versículo 9 del capítulo 1, ¿por qué a Juan le desterraron a la isla de Patmos? El 9, ¿qué dice? El versículo 9. Y está, la última parte voy a leer, leeré el versículo 9. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos ahí está, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, en un mundo privado de la influencia de contención del Espíritu Santo, los hombres despiadados, ¿qué van a hacer? Asesinarán a los que fielmente y valientemente proclaman el mensaje de ¿qué? De juicio y salvación. O sea, ellos van a ser mártires, ¿sí? Que van a ser muertos por causa de la palabra de Dios, por causa de predicar el Evangelio del Reino, por causa de hacerles ver que las cosas que están sucediendo en ese tiempo están ya establecidas en la palabra, y van a permanecer en su creencia a lo que ellos han discernido, a lo que ellos están interpretando correctamente, lo que está ocurriendo, van a dar testimonio de que realmente son de Cristo, ¿sí? Van a dar testimonio de que son de Cristo. Ahora, muchos no van a dar, van a decir yo creo, pero llegado el momento, a causa de esa persecución, ahí se va a identificar realmente quién es un verdadero creyente, ¿sí? Creyente. Ahora, esta enseñanza no solamente es de ahora, sino siempre fue. ¿Te acuerdas cuando hicimos el estudio de la primera carta de Juan, ¿no es cierto? Hay muchos que dicen, o muchos establecen, que solo Dios sabe quién es salvo. Pero cuando hicimos el estudio de la primera carta, ahí nos muestra y nos dice el Señor, estas cosas os he escrito para que sepáis que tienes vida eterna, y ahí hemos visto las características que debes manifestar para realmente saber si eres o no eres un verdadero
creyente. Porque a muchas veces, ¿te acuerdas? Cuando habíamos estudiado la carta primera de Juan, cuyo pastor, ¿quién era? Juan, pero Juan, y empiezan a salirse de la iglesia, empiezan a irse de la iglesia, todos están preguntando ahí qué es lo que está pasando, y Juan, inspirado por el Señor, ¿qué les dice? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice. Así que, o sea, despreocúpense aquello. Entonces, va a haber siempre, a lo largo de la historia del cristianismo, ¿sí? Muchos van a ser probados. Y la perseverancia es una de las características más resaltantes que hay para saber si realmente eres un verdadero creyente. Si sigues firme en el Señor, en tribulación, hambre, en desnudez, o en bendición, porque también es una prueba a veces que el Señor te sobrebendiga, ¿sí? Tal como habíamos estudiado en Deuteronomio que estamos estudiando, que puede ser también una prueba. Entonces, la perseverancia es aquello que va a mostrar si realmente es un verdadero creyente. Peor aún en esos tiempos, ¿sí? Donde tú libremente no vas a poder salir como hoy sales, sino vas a predicar sobre juicio y sobre la salvación. Inmediatamente todo es ente de maldad, ¿sí? Más el refreno que se ha quitado va a hacer que persigan y maten a quienes, a todos los cristianos, ¿sí? Lo cierto es que a través de la predicación de esos 144,000, los 2 testigos, más el ángel que vuela en los cielos, predicando el Evangelio del Reino, va a dar mucho fruto, porque si tú lees el capítulo 7, el versículo 9, dice, después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Fíjate la tremenda cosecha que va a haber en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo. Y si tú lees el capítulo 7, ahí está hablando de los 144,000 sellados, ¿sí? Judíos especialmente. Ahora, muchos dicen que los que llegan a la salvación de este tiempo son básicamente judíos, ¿sí? Y toman en relación aquello a lo que dice Romanos capítulo 11, si tú te vas, esto para que tú sepas nomás, porque hay muchos dicen que solo son judíos, que es verdad, ¿sí? Gran parte, porque es una promesa que Dios hizo, ¿no? Ahí está en Romanos, vámonos a Romanos, capítulo 11. Romanos, ahorita, ¿están en Romanos? Capítulo 11, 25, vamos a leer 25, ¿qué dice? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, no quiero que ignores este misterio, o sea, que Dios ha refrenado, podríamos decir, los ha enceguecido, ¿sí? Hasta que hayan entrado la plenitud de los gentiles, y luego, dice, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Los otros toman, ¿sí? que el tiempo de la iglesia, ¿sí? está más dada a los gentiles. Y dice que cuando se cumpla todo aquello, ¿sí? de 100 se va a dar más luz a los judíos. Ahora, no quiero decir que en este tiempo no haya judíos mesiánicos o no haya judíos que se salven, los hay, ¿sí?
Pero sin embargo, cuando uno lee Apocalipsis 7:9, ¿sí? y vemos el capítulo 7, empieza con los 144,000 que están predicando el Evangelio del Reino, y vemos y leemos el versículo 9, dice, de toda nación, de toda lengua, van a abrazar la salvación que Dios va a disponer en ese tiempo, que no es la iglesia, vuelvo a repetir, la iglesia empieza en Pentecostés y termina en el rapto, pero sin embargo durante la tribulación hay personas salvas, ¿sí? Pero ya son como para que tú me entiendas, ya son como en el Antiguo Testamento, ¿sí? El Espíritu Santo está sobre ellos, ya no en ellos, ¿sí? En ellos. Entonces, va a haber esa persecución, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto cuando se habla este quinto sello? La petición. Vemos el versículo 10, ¿qué es lo que claman los mártires que van a morir en ese tiempo de la tribulación? Y clamaban, dice, clamaban, esta palabra clamar denota mucho énfasis en la petición, ¿sí? Craso, es una palabra que subraya la necesidad urgente y denota emociones fuertes. Y clamaban, dice, a gran voz, o sea, no estaban hablando como cuando alababan los seres vivientes, los 24 ancianos, ¿no? Y se unen los ángeles, clamaban, dice, a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Y esta oración, o sea, tendrá la función fundamental en el derramamiento de los juicios de Dios en la tierra. Esta oración es muy diferente, vuelvo a repetir, a aquellas oraciones que nosotros hacemos en el tiempo de la gracia. En el tiempo de la gracia hacemos la oración, o debemos hacer la oración como lo hizo Esteban. ¿Se acuerdan? Cuando Esteban, sí, te dijo, no tomes en cuenta, ¿sí? Lo que hacen. Pero en este tiempo que estamos hablando, el tiempo de la gracia ya terminó. Y aquí entendemos que estos mártires están pidiéndole al Señor, sí, como esos salmos imprecatorios que conocemos en los salmos, donde se pide venganza, pero más allá de aquello, o sea, estas oraciones no surgen no surge de ese deseo de venganza, sino que son una protesta contra todo lo que es pecaminoso, perverso, que deshonra a Dios y que destruye su creación. En otras palabras, están pidiendo ellos que de una vez, sí, cese esa violencia que está habiendo aquí en la tierra, ¿sí? Que el anticristo y Satanás sean tomados, o sea, sean juzgados, que el Señor se establezca su reino y que ya no haya esa maldad que hay aquí en la tierra, porque recuerda, en el cielo no hay pecado y ellos no pueden estar con odio en su corazón, ¿no? Sino que están pidiendo. Entonces esas oraciones de los mártires de la tribulación participarán activando los tormentos del sexto y del séptimo sello, junto con los juicios de las trompetas y las copas que van a seguir. Entonces la mano del juicio de Dios se moverá en respuesta a los mártires. Por sus oraciones serán urgentes, fervientes, apasionadas y consecuentes con el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Entonces, van a pedirle al Señor, ¿sí? Al Señor, si esta palabra Señor no traduce curios como generalmente se traduce en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sino utiliza otra palabra mucho más fuerte, que es déspotes, o sea, amo o gobernante, y se refiere más al poder, a la majestad y a la autoridad del Dios el Padre. Entonces los mártires van a pedirle al Señor, ¿sí?, que intervenga, y ese pedido de venganza, llamámosle así, pero no esa venganza de odio, ¿sí?, que intervenga en ese pedido recurriendo a dos atributos que Dios tiene. Por eso le dice, como uno de los dos atributos que tiene es como Dios es santo, dice, ¿no? Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? Dios
¿Hasta cuándo? Leemos nuevamente el versículo, dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y ellos atribuyen, o sea, hacen esa petición utilizando los dos atributos que Él tiene, ¿sí? Santo y verdadero. Santo porque dice, Señor, tú eres santo. O sea, Él debe juzgar el pecado. Y también le dice, Señor, o sea, tú eres verdadero. Estoy parafraseando, no, tú eres verdadero. O sea, tienes que ser fiel a tu palabra y cumplir tus promesas. Y las promesas que están ya establecidas anteriormente en su palabra. O sea, el pueblo judío siempre clamaba, ¿sí? Siempre clamaba por venganza. Siempre clamaba por venganza. Y ahora viene la hora del cumplimiento, ¿sí? El quinto sello, repetimos, el quinto sello no implica, o sea, no establece el quinto sello la muerte, no es el martirio como algunos sugieren, ya que el martirio no podría ser el juicio de Dios. Repetimos, los sellos describen la ira y el juicio de Dios sobre los impíos. Muy bien, entonces, y vemos, ¿no? En el versículo que estamos estudiando, en el versículo 10, vemos cuál es la pregunta de los mártires: ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? No están tratando de decirle a Dios lo que debe hacer o cuándo debe hacer. Le están preguntando porque tienen el santo deseo de ver, uno, a Satanás y al anticristo destruidos; dos, la iniquidad derrotada; tres, los malvados juzgados; y cuarto, ellos quieren ver a Jesucristo reinando en gloria en la tierra. Entonces, ¿hasta cuándo? Es un clamor muy conocido, vuelvo a repetir, en la sufriente Israel. Es un clamor muy conocido. ¿Hasta cuándo? Y eso nos llama la atención en este tiempo, que un día el tiempo de la gracia está próximo a finalizar. Y el pueblo de Dios ya no pedirá más a Dios que perdone a sus enemigos. Se acerca rápidamente el momento en el que Dios va a juzgar a todos sus enemigos. ¿Hasta cuándo? Dios establece ¿qué? Los tiempos. Y finalizando esto, el versículo 11 nos muestra ese tercer aspecto del quinto sello, que es la promesa. Y dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí entonces el Señor, o sea, da dos elementos que forman la respuesta de Dios a estos santos mártires. Uno, les da un regalo simbólico, ¿sí? Se les dieron por Dios cuando llegaron al cielo, ¿qué cosa? Vestiduras blancas. ¿Por qué digo simbólico? Porque Juan vio a las almas en el altar, o sea, almas en el altar, ¿sí? Entonces y estas vestiduras blancas simbolizan el regalo de Dios de justicia, santidad, dignidad y honor eterno. Simbolizan también la gloria que los santos redimidos disfrutarán en el cielo. Y pongo énfasis en esto, o sea, no eran en realidad vestiduras, ya que lo que se describe en esta visión es más bien antes de la resurrección de los cuerpos, de los redimidos, que ocurre para los santos de la tribulación en la venida de Cristo. Cuando hablemos del capítulo 20, versículos del 4 al 5, ¿sí? Ahí es donde recién reciben el cuerpo glorificado, ¿sí? Cuando venga el Señor a establecer su reino, y dicen nosotros, la iglesia, reinaremos con Él, ¿sí? Porque para el pueblo judío todavía va más después que ellos reciban ese cuerpo glorificado. Pero eso vamos a estudiar más adelante, si así lo establece el Señor. Muy bien, y terminamos entonces el día de hoy leyendo y finalizando. Dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo, y también ahí les da otra forma de respuesta de Dios a la pregunta que hicieron los mártires, la palabra hablada de Dios. Específicamente, ¿para qué?
para que descansasen todavía un poco de tiempo, ¿sí? Y la frase un poco de tiempo indica que no se demorará mucho tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Y el Señor les dice, hasta que versículo 11, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Consiervos y hermanos son dos clases de personas. La primera es un grupo que estaba vivo y estaba, podríamos decir así, deseando morir como mártires, ¿ya? Aunque pudieran no ser muertos. Y el segundo grupo eran los que sufrirían la muerte. Hablamos de los mártires. Entonces, la masacre en este tiempo, ¿sí?, no tendrá precedentes en la historia de la humanidad. Amén. Entonces, los mártires, en resumen, podríamos decir así, ¿cuál es la causa de su martirio? El testimonio, ¿sí? Y la adherencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es el clamor de su martirio? Versículo 10, hemos leído, ¿cuál es el clamor de su martirio? Clamaban a Gabriel diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? ¿Cuál es el consuelo de su martirio? Versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, ¿sí? Un poco de tiempo. Esperen, el Señor tiene su tiempo. Entonces, cuando hablamos del quinto sello, específicamente hoy solamente hablamos del quinto sello, hablamos de las oraciones de los mártires, ¿sí?, que han salido de la tribulación. Hemos establecido que primero va a emerger el anticristo, ¿sí? Él va a establecer una paz falsa, ¿sí?, obviamente con el poder que va a tener, va a establecer una paz falsa de la cual ya hablamos la anterior semana, y empieza una secuencia, ¿no? Antes de que el Señor venga, viene la manifestación del anticristo, la salvación de Israel, ¿sí? Muchos van a ser salvos por la predicación de los 144,000, los 2 testigos y ese ángel que en el cielo que está proclamando el evangelio del reino, ¿sí? Se desata en esta tierra, ¿sí? Los sellos, las trompetas, vienen las copas, viene el Señor en su segunda venida, después viene ¿qué cosa? La batalla de Armagedón, el juicio de las ovejas y los cabritos, Satanás es atado, viene el milenio, Satanás es soltado, las naciones se rebelan al final del milenio, el juicio del gran trono blanco, nuevos cielos y tierras y nuevas tierras, y termina con el estado eterno. Esa es la historia de la humanidad, o sea, la historia. El final de la película viene a ser, para que me entienda, solo estoy mencionando, ¿sí?, el estado eterno, ¿sí? Estado eterno. Ahora, lo que nos compete a nosotros es estar preparados, como habíamos leído la anterior semana, ¿no? ¿Sí? Esperando a que sucedan estas cosas, estar irreprensible, ¿sí?, en paz con Dios y sin mancha, ¿sí?, y ser hallados fieles. Eso nos dice el Señor. Como dije la anterior semana, ¿no? Debemos ser como esas 5 vírgenes prudentes, ¿sí? Debemos esperar en el Señor. Para muchos todo lo que hoy estudian o lo que hablamos, sí, para muchos todo es ficción, ¿sí? Pero esas cosas van a suceder, porque el único que puede profetizar y se pueden cumplir las profecías es aquella que es dada por Dios. ¿Sí? Es el único. Si el Señor nos dice aquí que estas cosas van a suceder, van a suceder. Hay señales, vemos señales, ¿sí? Las guerras van aumentando día tras día. Y como dice, como los dolores de parto en la mujer, así van a incrementar todo lo que el Señor dice en su palabra. Guerras, rumores de guerras, reinos contra reinos, hambre, pestes, ¿sí?, enfermedades,
la economía mundial va a cambiar. Estamos hablando para que puedan rendirle culto al anticristo, cómo va a manejar la economía a nivel mundial. Le van a dar la autoridad, las 10 naciones más grandes que van a ser restauradas del imperio romano que sale, ¿sí? Le van a dar tal autoridad a este personaje, ¿sí? Que no solo va a ser una primera bestia, sino que va a aparecer una segunda que le va a hacer que les rindan culto a la humanidad en ese tiempo, haciéndose él pasar como si fuera Dios. Y aquel que no les rinda culto como si fuera Dios o no esté bajo sus lineamientos en ese tiempo y abrace la salvación, o sea, van a ser tremendamente perseguidos. No nos dice aquí cómo van a morir, ¿te has dado cuenta? No dicen, solo habla de los mártires, ¿no? Pero no nos dice la forma en la que van a morir. No me imagino, quizá puedo dejar a mi imaginación cómo morirán en ese tiempo, ¿sí? No sé si en las películas nomás vemos que los decapitan, ¿no? Pero quizá va a haber muertes mucho más tormentosas que las que podemos conocer. El hecho es de que en ese tiempo ya Israel, ¿no? Y muchos que abracen el Evangelio del Reino, pues vendrán a los pies del Señor. ¿Sí? Van a ser millones, dice. Muchos de toda nación, lengua, raza van a venir a los pies del Señor. Eso es lo último que se va a establecer. ¿Sí? Va a establecer. Pero la ira de Dios se va a manifestar a partir del sexto, séptimo sello, se va a manifestar en la furia de Dios contra aquellos de toda la... que aún viendo todas esas cosas, dice, no se van a arrepentir. Es más, va a implicar que odien más a aquellos que crean en Dios. Oremos para terminar esta mañana. Gracias, Papito Dios, por tu palabra. Bendito Dios. Tú nos muestras, Señor, las cosas que van a suceder, Señor. Para nosotros, los que hemos decidido creer en tu verdad, entendemos que un día, Señor, no sabemos cuándo, ¿no? Porque tu palabra así lo dice, no sabemos la hora ni el día, ni nos corresponde saber las sazones, pero un día, Señor, todo esto se manifestará, dice tu palabra. Nosotros hemos decidido creer en tu palabra, creer en tu verdad, y entendemos, Señor, que ese día vendrá, vendrá, dice, tu venida, Señor, será como cuando un ladrón viene en la noche, sin avisar, en cualquier momento, en cualquier instancia o tiempo, Señor, tú vendrás. Nos corresponde a nosotros, Señor, esperar con ansias ese día, porque Señor dice que vendremos contigo, bendito Dios, y reinaremos contigo, bendito Padre. Y te pedimos, Señor, por todos aquellos ya desde ahora, Señor, que puedan abrazar el Evangelio del Reino, bendito Dios. Que puedan, Señor, ellos venir a tus pies y establecer, Señor, que tú eres un Dios cumplidor de pactos, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por tu palabra, por las ofrendas. Te agradecemos por todo lo que tú nos das. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar. No nos dejes caer en tentación, Padre, líbranos de todo mal, bendito Dios. Gracias por los niños que están aquí, Padre. Sé que es hasta difícil que ellos puedan estar quietos, sentados, pero bendito Dios, desde pequeños les enseñamos, Señor, que hay un día en el cual debemos venir y escuchar tu palabra, bendito Dios. Gracias, Papito Dios. Bendigo la vida de mis hermanos que están aquí. En nombre de Cristo Jesús. Amén.